Directora, Seminario de Investigación de Educación nivel 3, el proyecto Fortalecimiento de la escritura y la lectura del idioma castellano, los procesos de aprendizaje y enseñanza en la educación pública de los estados. Esto en la educación de los estudiantes de la institución educativa San José Caunapi. Me presento, soy Héctor Camilo Moreno Díaz, maestrante de Estudios Interculturales, Zona Centro Sur. La del proyecto propone hacer un ejercicio de la escritura y de la aprehensión de la letra cursiva para manipular asertivamente la grafología de la escritura. Para mejorar también la ortografía de los estudiantes, demanda esto hacer una metodología mixta en la investigación, donde se propone indagar la cantidad de estudiantes en su mejora. La hipótesis de ello es que los estudiantes manifiestan un olvido de los conocimientos del lenguaje esenciales, tanto de la ortografía como la grafología de cada una de las palabras y la pronunciación de ellas también. El problema es que los estudiantes no tienen conciencia de que cada palabra tiene su necesidad ortográfica. Podemos encontrar que la mayoría de los estudiantes escriben como hablan. Otro problema además es cuando transcriben una idea y desconocen la palabra. Instintivamente entienden otra y así la escriben. Entonces trata de reconocer que la escritura es un tema complejo, en el cual se dinamiza la identidad de la persona, la sociedad de la persona, su interculturalidad con los demás, su manera de entenderse. La explicación de este proyecto es que necesariamente nos vemos involucrados en el manejo del idioma español. Entonces es la necesidad de poder manipular este idioma. Entonces la educación religiosa escolar necesariamente tiene que atender el lenguaje. La educación del lenguaje es un lenguaje que tiene que ser bien escrito y para así ser bien comprendido. Por eso la necesidad de este proyecto de los estudiantes. Por eso la necesidad de ejercitar esa letra cursiva para lograr un mejor entendimiento de las letras y así su armonía. El objetivo es que los estudiantes tengan una finalidad no solo en escribir, sino que tengan una capacidad de dar una crítica a la evolución religiosa de los contenidos académicos. El objetivo general es repasar la escritura y la lectura para que los estudiantes hagan un trabajo crítico hacia la comprensión de la educación religiosa escolar. Los objetivos específicos es repasar la escritura, la lectura, técnica cursiva, leerla también, escribir el nombre, también escribir un cuento como propuesta para ejercer ese diálogo intercultural en el manejo de las creencias y exponer a los estudiantes en la escritura y en la lectura pública, que pasen a tablero a escribir, que hagan sus exposiciones, que lean. Pero en esto también se hace la teatralidad, como vimos en la imagen anterior. Eso fue una presentación. El marco conceptual es el mismo estudiante, la escritura, la lectura, la educación religiosa. El estudiante de transición de primaria a bachillerato es lo más importante allí, cómo llega ese muchacho con las herramientas del lenguaje, de la escritura, de la lectura, especialmente. ¿Por qué la escritura y la lectura? Si no manejamos esta competencia básica, no podemos comprender, no podemos comprender las demás áreas. Aquí es donde se hace el ejercicio cuantitativo, porque estos muchachos tienen 5 horas a la semana, 1 hora diaria, en grados de bachillerato. En grados de primaria, toca hacer un acercamiento, la necesidad de hacer un acercamiento, no tanto en la creencia, sino en cómo se entiende la lectura y la escritura. Y en el contenido de educación religiosa escolar es mirar esos contenidos y analizar esa digamos, colonialidad en esos contenidos académicos de la educación religiosa, porque permea mucho una religión impositiva. En tiempos pasados, una participación en los procesos confesionales
La educación intercultural es la herramienta o el enfoque con lo cual nos vamos a, digamos, a armar para identificar ese derecho, esa diferencia, esa autonomía, esa nación. Esa autonomía se recalca más bien del individuo frente a los demás. Lo intercultural no es solo las otras, sino entre las mismas personas. Somos mundos diferentes, entre las mismas culturas manejamos la interculturalidad. La decolonialidad de los conceptos religiosos, también como una propuesta de visibilidad, de conocimiento personal de los mismos. La teorización es buscar encontrar que estos mismos niños, niñas que tengan sus deficiencias en la manipulación de la escritura y la lectura no sean considerados como un caso perdido, sino todo lo contrario. Son casos que deben ser mejorados y explotados a un nivel de proceso, de discernimiento, de rechazar esos elementos que no hacen parte de ese ambiente de aprendizaje. La implementación fue un sondeo que se permitió, digamos, por medio de una encuesta, mirar la viabilidad del proyecto, de quiénes sí, quiénes no, la propuesta, la construcción de la propuesta, la socialización, la ejecución. Esa socialización, pues los padres, madres, coordinadores, los mismos estudiantes, la ejecución en el mismo transcurso de la área de religión se hace media hora de lectura, escritura y media hora de conceptos religiosos. Allí también se hace la necesidad de disponer de una hora cada 8 días frente a esos conocimientos, que se recopila clase a clase en un primer momento en el compartir con los padres, las madres, en un segundo momento con los estudiantes, en un tercer momento con los directivos y en un cuarto momento de una manera ya con las clases. Y la pertinencia que ven los padres, pero algunos como el rechazo de que por qué repasar esos temas en grados sextos si ellos ya hicieron su grado primario. Entonces es necesario. Para los resultados encontrados de los 52 estudiantes que se encuentran en grado sexto 1 y sexto 2, 33 fueron encuestados. ¿Por qué? Porque hubieron ausencias de, podemos determinar, casi un 50%, digamos. Un 40% más o menos de estudiantes que no estuvieron en la, en la elaboración del proyecto. Esto es el sondeo. Bueno, las preguntas se han el entendimiento frente al proceso y también el entendimiento y también nos vamos a ir a que aprendizaje violento, respetuoso y vamos allí que hay un aprendizaje respetuoso valorativo de un 30, digamos en estos podemos ver que hay una fuerza frente a él. Hay una mínima expresión de violencia, pero acá lo falencia es que hay una, como buenas ortografías, hay faltas ortográficas, entonces es proporcional. ¿Te gusta la escritura? ¿Aprendió solo, acompañado y difícil escribir la letra cursiva? Estas son las tres primeras preguntas con que nos encontramos con el sondeo de los muchachos para poder, digamos, desenvolver el proyecto. Vemos que hay un 85% de los estudiantes que manifiestan un gusto, hay un 58% que quieren manifestar que un trabajo solo es un trabajo mejor. Y el ver la letra cursiva es difícil hacerla, entonces miramos que a los estudiantes se les hace complejo escribir la letra cursiva. En el manejo de repasar la escritura, escribir esa letra, miramos que hay un 76% que miran que es acorde, sí, es viable, que gusta. Y en el proceso miramos que este proceso, esos 76, miramos que hay un 52% que es difícil el proceso, entonces miramos que lo que es bien para muchos ese proceso, pero digamos que no solo es el proceso, sino que es
de los resultados en una valoración que mide las ausencias y las malas entregas. Entonces miramos en grado sexto uno, hay unas ausencias por mes que estamos mirando allí de mes a mes todo el año, de todo el periodo, y miramos que las ausencias de grado sexto uno son ausencias prolongadas de 7 en un promedio, digamos, de 8 ausencias por mes de estudiantes que no participan en la ejecución del proyecto, y hay unas entregas malas, entregas ausentes demasiadas o hay entregas nulas que manifiestan en agosto, que es un problema, digamos, que es a mitad de año. Entonces aquí miramos cómo podemos, mes por mes, hacer los proyectos de los talleres. Entonces aquí vamos repasando y reestructurando. Y en sexto 2 miramos que las malas entregas se proporcionan en marzo, en mayo, digamos de marzo a mayo, y también hay un fortalecimiento, pero las ausencias son prolongadas y es un promedio, digamos, de unas 8 ausencias, 9 ausencias por mes de los estudiantes. Vamos a mirar que las ausencias sean no porque los estudiantes no vayan al colegio, sino que hay un miedo de hacerse notar, digamos, de hacer una letra que no se entienda, de hacer una letra que no se comprenda, así a simple nivel, que no hablamos, que no participamos. Eso hace que el estudiante no entre a las clases y eso hace sus ausencias, no porque no vaya al colegio, sino porque hay un temor. Estas tres afirmaciones, que la motivación es mayor a la desmotivación, vamos a mirar eso en las tres: ejercicio de la responsabilidad y la disciplina en querer mejorar, y muchas veces la ineficiencia no es porque no vayan al colegio, estamos diciendo. Entonces vamos a mirar el seguimiento evaluativo de los muchachos de sexto 1 y sexto 2. Ese seguimiento evaluativo de los grados de sexto 2 es mucho más, digamos, insatisfactorio. En los grados sexto 1 es más satisfactorio, pero miramos que la insatisfacción de grados estos en los periodos finales es mejor que en el grado sexto 1. El grado sexto 1 en noviembre es insatisfactoriamente alto. Miramos que en los procesos de ausencia y entrega, miramos que en sexto 1 y sexto 2, de los 33 estudiantes, miramos que la totalidad de los 21 que hay en seguimiento de sexto 2 y los que hay en 12 encuestados, miramos que la totalidad de los 33 expresan que en sexto uno hay una proporción de malas entregas en los meses de julio a octubre y de noviembre. Allí miramos que también hay unas ausencias que se prolongan en los primeros meses y también se sostienen en los últimos meses. Y así miramos lo mismo en sexto 2, que las ausencias se prolongan en junio, julio, agosto, en mitad de año, y se sostienen a partir de agosto hasta diciembre, y las malas entregas pues no se hacen muchas, pero se hacen visibles mucho más en los meses de marzo a junio. Eso es lo que vemos aquí, eso es lo que podemos proporcionar, esas sensaciones de la. Las conclusiones es: miramos allí estas dos imágenes que proporcionan la viabilidad del proyecto, miramos que las falencias sí se hacen y sí se muestran, pero pueden ser capacitadas en la consecución de las clases y así en un ritmo constante. La necesidad de fortalecer la lectura y la escritura de los estudiantes y la importancia de atender las necesidades de los estudiantes en cuanto a sus intereses. Es importante escuchar a los estudiantes en el aprendizaje. Gracias, muy amable directora, compañeros, por este seminario.